Vamos a reaccionar a este debate que Juan Grabois fue al programa de stream de Infobae luego del discurso de apertura de Milei, que fue un papelón total. Bueno, Juan Grabois fue acá y discutió con los periodistas, así que estuvo bueno lo que dijo. Vamos a ver el video. No es domar, es ser un cagón. Es ser un cagón. Decir que a la gente le gusta ver llorar a otro, que el sufrimiento del otro sea un factor de satisfacción. Y es jorobado eso, es jorobado. Un domador que le pone un tranquilizante al león que tiene que domar, ¿no es un cobarde? Él era el único que tenía el micrófono abierto. Estaba rodeado de custodios y además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a quien responden las Fuerzas de Seguridad. Entonces, es una cultura de la doma cobarde, porque en los festivales de doma, bueno, un domador se la tiene que bancar en serio. Tiene rival con quien interactuar. Todo lo que él decía se escuchaba, todo lo que decíamos nosotros para contestar, para defendernos, no se escuchaba. Entonces, hay un primer elemento que es la cobardía y el abuso del poder, porque el presidente de la República Argentina, investido de todas estas facultades, insultando de esa manera, yo no me voy a rajar las vestiduras por el insulto, ni por el agravio, ni por las formas de comunicación que tiene la política contemporánea, que son heavy metal. Yo también las uso. Pero hacerlo de manera unilateral y sin que el rival tenga derecho a réplica, no es domar, es ser un cagón. Es ser un cagón. Eso en relación a esta cosa que ellos utilizan, que es la propagandización, la espectacularización del sadismo, ¿no? Es decir, que a la gente le gusta ver llorar a otro, sea quien fuera. Promover eso del Estado, que sea una política de Estado, la antiempatía, ¿no? Que el sufrimiento del otro sea un factor de satisfacción. Y es jorobado eso, es jorobado. Creo que lo comparto, lo que pienso es si el objeto de ese sufrimiento que vendría a ser el kirchnerismo no es un sujeto, una construcción de un sujeto social hoy sobre el que todo está permitido, digamos, que hay mucho enojo y que como si al gobierno solo le bastara mostrar una foto del kirchnerismo para que la gente lo volviera a abrazar a él. Mira, él utiliza el más burdo macartismo. Él marca una K en todo connato de oposición. Y con esa K que marca, ya estaba mostrando un objetivo. Y hay un elemento, yo lo voy a seguir diciendo, hay un elemento de la filosofía nazi-fascista en eso, que es marcar. Comunistas, cucas. Comunistas, cucas. Entonces estás creando el enemigo interno. ¿Pero eso no lo hacía el kirchnerismo también, digo, con mucha efectividad? ¿Cuál era el concepto que utilizaba? La oposición del kirchnerismo, bueno, en su momento fue Clarín, después fue El Campo. Pero Clarín es un grupo económico. El campo es un sector, es como, por ejemplo, la crítica que hace Milei a la industria. Es un sector en el que hay personas. Pero no es una identidad, ¿entendés? O sea, Clarín no es una identidad. Mira, te voy a dar un ejemplo. No, por cuando eso, Milei el mejor habla, ejemplo el del campo, tenés razón. Pero el campo tampoco, porque no era una demonización ni a los campesinos ni a los chacareros, era un planteo antioligárquico que es propio del peronismo. Pero, a ver, puede ser que haya elementos de exceso en esos planteos. Yo no fui parte de los gobiernos kirchneristas ni enuncio la política desde ese lugar. Lo que te voy a dar un ejemplo. Él hace un ataque a los industriales argentinos. No los nombra, pero ya los nombró antes. Estamos de acuerdo con que los nombró ayer con los seudónimos que les puso. Y hace una reivindicación muy clara del modelo agroexportador del siglo XIX. Él se vuelve al siglo XIX para reivindicar el modelo agroexportador contra la industria, según él, ultraprotegida. Algunas de las cosas que plantea son objetivamente reales. Claro. A ver, nosotros, en la lucha por la urbanización de los barrios, por la tierra y la vivienda, nos encontramos con que Asindar, la varilla del 6, te la cobra la guita que quiere. Que Techín, los techos de chapa, te los cobra la guita que quiere. Más allá del tema de los tubos sin costura, etc. Bueno, eso está bien que haya una intervención. Lo que pasa es que yo no veo que estén bajando los precios ni de la varilla del 6, ni de los... Es decir, con el piripipi no resuelve el problema. Creo que el problema, más que una disputa con los industriales por mejorar la calidad de vida de los argentinos y el derecho de los consumidores, tiene que ver con una alianza geopolítica con los norteamericanos que no quiere que nosotros tengamos una industria competitiva que puede desplegarse a lo largo del mundo, como es el caso de Techín. Pero al mismo tiempo que digo eso, coincido con que a los argentinos, Techín tiene una deuda con los argentinos. Porque efectivamente, elementos vitales para la vida de los argentinos, como son materiales de construcción, lo mismo que Asindar, los cobran a un precio que no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Es cierto lo de la industria textil también? Es cierto, mire, nosotros organizamos polos cooperativistas de personas que estaban en situación de servidumbre. El 70-80% de la industria textil está en la informalidad. El programa se llamaba
el pueblo para trabajar, la casa para habitar. Porque la gente tenía las máquinas en su casa, se morían los niños electrocutados, había cosas muy, muy feas. 80 polos. Bueno, ahora hay 40, obviamente, porque con la apertura indiscriminada de importaciones, que es verdad que hay una apertura muy, muy amplia de las importaciones, es muy difícil competir. Ahora, las grandes marcas marcaban el 5.000% a lo que le pagaban al costurero. Entonces, hay elementos de realidad en eso. Ahora, las verdades a medias que se utilizan para justificar un sistema de valores, que es lo que él planteó. Acá hay una pelea moral, sí. Acá hay una pelea cultural, acá hay una pelea espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta casi un factor teológico en eso. A mí me gustaría, se lo digo al presidente, seguramente no va a querer. Yo tuve un debate muy largo con él. Quiero tener otro, de nuevo. En perfil. Quiero tener un debate con él. En algún momento sobre las cuestiones filosóficas que le está planteando, porque hay una filosofía detrás de esto. Y hay una geopolítica detrás de esto. Cuando él dice de Alaska a la Antártida o a Tierra del Fuego, esa es la posición de un sector mayoritario de MAGA, de la derecha norteamericana, que el hegemón de todo este hemisferio tiene que ser Estados Unidos. Y yo veo una fuerte decadencia en Estados Unidos. Es decir, vemos situaciones totalmente distópicas que suceden, incluso de fuerzas federales casi a los tiros con fuerzas provinciales, estatales son en Estados Unidos, de campos de concentración, detenciones arbitrarias de personas migrantes, de un presidente que está involucrado en situaciones de pedofilia. Y ese imperio declinante, o por lo menos ese gobierno trampista declinante, es la guía de los intereses argentinos. Argentina tiene que salir a aplaudir un bombardeo contra Irán y meternos a nosotros en un conflicto bélico del que no tenemos nada que ver, con el riesgo que eso implica para la población. Bueno, yo creo que Milei tiene que ser presidente de los argentinos, no el administrador colonial de los intereses norteamericanos en nuestro país. Bueno. Ahora, Juan, yo recién te escuchaba cuando vos recién contabas o hablabas de la política heavy metal, vos decís, yo no le escapo a la política heavy metal, y yo en parte coincido con tu planteo de lo que fue ayer la presentación de Milei, que a mí en lo personal Fede Mayor no me gustan esas formas. O también a veces siento que hay una retroalimentación permanente entre el presidente, La Libertad Avanza, y el kirchnerismo, Juan Grabois, o digo, como que es un juego que es una retroalimentación constante. Lo que vos decís es cierto, pero esto es lo mismo que pasa con la ley laboral. Sí. Se empiezan se empieza a perder conciencia del concepto de asimetría de poder. No es lo mismo el presidente de la Nación que Juan Grabois. No es lo mismo un gran empresario que un empleado. Esto es algo que aprendimos a lo largo de la historia. Por eso el terrorismo de Estado es imprescriptible y las acciones de grupos que no son estatales tienen otro nivel de responsabilidad a nivel internacional. Y por eso existe el derecho laboral por el que murieron miles, millones de personas. En la Argentina, en la Patagonia trágica, en los talleres Bacena, en un montón de instancias, y en el mundo los mártires de Chicago eran las 3-8. Nosotros tenemos las 3T, tierra, techo y trabajo. Y el movimiento de trabajadores a nivel mundial tenía las 3-8. 8 horas para laburar, 8 horas para apolillar y 8 horas para ser feliz. ¿Y por qué la jornada laboral limitada? Porque si vos sos mi jefe y vos podés decidir y consensuar conmigo, yo no tengo el mismo poder que vos para decirte no quiero laburar 12 horas. Bueno, lo mismo podés trasladarlo al presidente. Esta forma de hacer política sobre el caballo del comisario, como dice la frase, domando gente cuando vos sos el único que tiene el micrófono abierto y estás rodeado de los jefes de fuerza de seguridad, de los jefes policiales y de una banda de tipo de la CIDE, además con una hinchada arriba que... Insisto, ver gente que claramente... ¿No pasó siempre eso, Juan? Puede ser, pero a mí me tocó ser diputado ahora y, claro, yo puedo manifestar lo que sucede ahora y que hay una simetría de poder muy, muy jodida. Y esta idea de la gente disfruta verlos llorar a un sujeto colectivo que lo pueden marcar como acá o como comunista, pero es un sector importante de la población. ¿Querés decir el 25%? Sí, no importa, el 15, el 20, el 20. El 5. Sí. Bueno, lo que fuera. Está planteándole al pueblo argentino como presidente de la nación que está bárbaro ver llorar a otro. A mí, la verdad... ¿Por qué escribiste que lo trajiste? ¿Por qué escribiste ayer Librados del Mal? Traje otros apuntes, pero me surgió... ¿Te ocurrió el momento? Siempre me pasa eso. Veo algo y digo, líbranos del mal, porque veía que venía una cosa... ¿Lo escribiste en el momento mientras estaba hablando el presidente? Sí. Justo antes que llegue. Porque para mí hay una cosa y un elemento
de maldad que va girando en torno a ello. Es una cosa que yo percibo, un elemento de crueldad, de sadismo. Percibo eso. Desde luego que el juego de la política comunicacional del siglo XXI tiene que ver con lo que es baitero, lo que es confrontativo, pero... a ver, ¿Pero cuál es el límite de eso? Que lo haga el gordo Dan. Está bien, que lo haga Lilia Lemoyne. Está bien. Ahora, el presidente de la Nación, en la apertura de la Asamblea Legislativa, denigrando a todo un sector de la sociedad y a todo un sector de la oposición que no tiene posibilidad de réplica en el momento, para mí es un cagón, es un cobarde. Si quiere dar un debate y quiere dar una discusión, pongámonos en una situación simétrica, no asimétrica. Y después... Pero es que la situación es asimétrica porque uno es presidente de la nación y todos los otros son otras cosas, digamos. Entonces, es asimétrica, porque digo, si yo me pongo al lado del presidente, bueno, es lo que yo pongo, vine acá a hablar, me empiezan a gritar, no puedo dar mi discurso. Él se puso. Pues, pero pasa que, fíjate cómo está la política hoy, que lo que vamos a tener discutiendo es quién empezó. Como si fueran dos chicos que se están peleando y la mamá lo sienta a uno en casillón. Lo que pasa es que no son dos chicos, es uno que mide 2 metros y que hizo fierros. ¿Por qué? Porque tiene un bastón presidencial, porque dentro de 2 años no va a ser nadie. Chirolita va a ser él. Y que tiene... Bueno, o por ahí es reelecto. Yo no lo creo. Te digo, yo tengo la absoluta certeza de que este modelo no aguanta, que está colgado del pincel de Trump, que a Trump le va a ir mal y que aún... con Trump tiene una debilidad estructural, que es la destrucción del mercado interno y la cantidad de despidos del sector privado. Porque él no cuenta eso, él cuenta como un gran orgullo el despido en la plantilla pública. Bravo, te aplaudo, pasamos 40.000 despidos. Para mí es gente que se quedó sin laburo, familias sin laburo. Yo no aplaudo eso. Pero se olvida de los 270.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Bueno, pero él habló ayer sobre eso y dijo que había creación de empleo nuevo, digamos, porque si no, no te daría la cuenta como te da. Pero está mintiendo de una manera obscena, porque vos la cuenta la sacás del Cintis o de las ART, etc. Puede haber habido creación entre comillas, de usuarios que son trabajadores, de Uber, de Rappi, un proceso de informalización a la peruana. Es decir, él cuando habla del Soto, que es el economista que él menciona... Huerta de Soto. Sí, al final, sí. Él, yo lo leí mucho porque tiene algunos planteos interesantes en tema de regularización de la propiedad de la tierra de las personas que viven en barrios populares. Lo he leído. Pero es un fanático de la informalidad laboral. Él plantea que la informalidad laboral es lo que permite el desarrollo del movimiento del empleo. O sea, no tiene que haber ningún tipo de registración y es, digamos, una apologeta de esquemas como el de la salada. Si lo buscan lo van a encontrar. El libro se llama El otro sendero o algo por el estilo. Bueno, la Argentina tiene una tradición contraria a eso. Entonces la peruanización, yo no estoy de acuerdo ni con la cubanización, ni con la venezualización, ni con Argenzuela, pero... yo quiero la Noruega, que sea como Noruega, Suiza. ¿Cuál crees que es el sentimiento de qué quiere la gente? El otro día me crucé con un reel de Ofelia Fernández, que marcaba una cosa quizás también hasta generacional. Yo decía, bueno, vos de repente vas con una persona y le ofreces un trabajo en blanco con estas condiciones y el tipo prefiere ir al Rappi. Y eso, a ver, Ofelia... Tiene que ver con las características o las necesidades o los intereses o las preferencias de hoy, porque es cierto que también las cosas se mueven. Pero esto es absolutamente cierto y además Ofelia es la secretaria del partido que yo presido. Por eso te la nombré. Nosotros somos parte de una fuerza política que critica la reforma laboral no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Es decir, mira el mundo del trabajo con retrovisor, no ve la cuarta revolución industrial. Y esto que vos decís es absolutamente cierto. En la subjetividad de los trabajadores de plataforma, el elemento de la flexibilidad horaria es un elemento a favor. Ahora, no hay uno que no se queje de que el algoritmo los caga. No vas a encontrar uno que no diga, che, yo me tomé 3-4 horas y el algoritmo me castiga, de que la tarifa sea arbitraria. Es decir, es cierto, y nosotros lo veníamos diciendo también hablando del trabajo comunitario. Cuando uno trabaja para los demás, en cuidados, por ejemplo, cuidados comunitarios, tiende a ser más feliz. Esto lo tenemos recontramedido. Si vos laburás para los demás, tendés a ser más feliz. Y es un trabajo que tiene una productividad alternativa a la productividad meramente comercial. Y hay un montón de gente que prefiere eso que estar ganando 900.000 pesos adentro de un depósito con horario de 9 a 18. Yo lo hablé, por ejemplo, esto con Sigman, en una reunión que tuve con Sigman, que me llevaron a recorrer unos laboratorios, un grupo de empresarios laboratorios, y yo le preguntaba a un pibe del depósito, ¿cuánto ganas? ¿Cuántas horas laburás? Sin luz, etcétera. No me acuerdo qué empresa era, pero no importa. Es cierto que en el siglo XXI... Y la verdad que mucha gente no tiene ganas de estar laburando metido adentro de un esquema tradicional de trabajo. Ahora, si eso implica reducir la jornada laboral, yo estoy de acuerdo. Si eso implica que haya un banco de horas donde un día vos vas y le decís, jefe, tengo que llevar a mi hija a la escuela, ¿puedo laburar hoy 4?
y mañana te las compenso, te va a sacar cagando. ¿Sí? Ah, vos decís que el jefe te va a decir, sí, mañana me las compensas. No, depende del rubro, No sé, depende. Creo que depende, porque si no, siento que hay un montón de sectores empresariales que ven al empleado como un enemigo y que hay un montón de sectores representantes de los trabajadores que ven al empresario como un enemigo. Parece que no. ¿Que es asimétrico o es asimétrico? Ahora, no sé si el empresario que te contrata te quiere cagar sistemáticamente. Yo no estoy diciendo que te quiere cagar. Yo lo que estoy diciendo es que entonces, el empresario... si le da lo mismo, ¿por qué no te va a dar las 4 ¿por qué le va a dar horas? lo mismo? El empresario tiene una función en la sociedad, que es la maximización de sus beneficios. Eso es lo que hace, es el concepto básico del capitalismo, la maximización de las ganancias. Es lo que plantea Milei y él piensa que eso es lo más bueno y lo más maravilloso que puede ser en la sociedad. Yo creo en un sistema económico plural, donde haya un sector privado que busca la maximización de sus ganancias, un sector público que contemple los recursos estratégicos del país, que son patrimonio de todos los argentinos, y un sector comunitario que tenga una productividad alternativa, comunitaria, ambiental, de mejoramiento de los barrios, de reciclado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, si al jefe le conviene que vos vayas una determinada cantidad de horas un día y otra determinada cantidad de horas otro día, yo la verdad tiendo a dudar que la mayoría, puede haber excepciones, que la mayoría va a decir, sí, te entiendo, andá a hacer lo tuyo y después vení y cumplí el horario que a vos te parezca. O sea que en esta idea del diálogo empleado-empleador, vos tengas la posibilidad de negociar de igual a igual. No lo vas a poder hacer. Es que está claro que hay una asimetría. Claro. Bueno, entonces, no hay duda pero de marquémoslo, porque lo de la asimetría, no marcar las asimetrías, generó tragedias en el mundo. No entender las asimetrías entre el Estado y un grupo de ciudadanos, incluso de diputados, que no son el Ejecutivo Nacional, que no son los comandantes, que no tienen el comando de las fuerzas de seguridad, el comando de los servicios de inteligencia, que ampliaron su presupuesto muchísimo. Y la verdad que es un problema eso. Insisto, creo que un poquito puede pasar, que en el debate chicanas va a haber, pero me parece que se está yendo un poco de mambo la cosa. A mí me parece que se está yendo un poco de mambo. No. Coincidimos. Sí, claro. En eso coincidimos. Ahora, Juan, vos hace un rato contabas el caso, por ejemplo, de los textiles. Sí. Milei o el gobierno pone el caso de los neumáticos como caso testigo por el tema de los precios. De hecho, hubo un empresario que el presidente también públicamente le puso un seudónimo, lo rebautizó. Cuando el gobierno menciona, te quiero correr 920 despidos de FATE, te saco de ahí porque vamos a estar seguramente de acuerdo. Cuando el gobierno menciona el tema de los textiles, los neumáticos o los precios del mercado interno, ¿no tiene un poco de razón? No, te lo acabo de decir. Es decir, nosotros lo sufrimos. ¿Cómo se soluciona? Lo sufrimos, pero ahora, insisto, yo planteo la cuestión de los horarios y parece que estoy en contra de los empresarios y Milei los degrada de una manera que a mí no se me hubiese ocurrido semejante creatividad en los apodos y parece que está bien. A ver, yo creo que la Argentina tiene que desarrollar una burguesía nacional que sea consciente del interés nacional. Y creo que eso no sucede. ¿Hoy no existe eso? Eso hoy, No existe hace parcialmente. El problema del acuerdo de las élites y de que en la Argentina no hay un acuerdo entre las élites y no hay élites desde la intelectual hasta la empresarial, lo escribió O'Donnell hace 40 años. Entonces, ahí hay un problema realmente profundo. Pero vos fíjate, en el rubro textil pasa algo que siempre es una cuestión de desde dónde mirás las cosas. Si las mirás desde la periferia o si las mirás desde el centro. La verdad que la cantidad de empleos que se perdieron es muchísima. Y la verdad es que el abuso en los precios también es muchísimo. Entonces, ¿no se puede hacer algo más inteligente que abrir las importaciones y hacer mierda a las industrias que están abusando su posición dominante o zarpándose con los precios? Yo creo que sí. ¿Y qué sería eso? Bueno, primero, vos tenés que tener precios testigos de las cosas. Ese era el sentido, por ejemplo, de que haya una... El gobierno no cree en eso, te va a decir que no cree en la regulación. Pero yo tengo una visión. ¿Qué? Bueno, además fracasó. ¿Qué cosa? Pensé que ibas a decir lo de precios cuidados y demás. Precios testigos es distinto. Precios testigos, que la gente tenga... A ver, esto es la teoría liberal de la economía, ¿eh? Cuando la información sobre el precio de mercado es pública. Cuando existe... Insisto, es un gobierno que plantea el alineamiento con los Estados Unidos, salvo para las importaciones de países que muchas veces hacen dumping y que es imposible competir. Entonces, ni chicha ni limonada. Hay que buscar esquemas de protección de la industria nacional, de fomento y promoción de la industria nacional y no de destrucción de la industria nacional. Porque el presidente planteó claramente una visión extractivista y agroexportadora
con el señor Lamelas aplaudiéndolo. Lo planteó abiertamente, que la Argentina tiene los recursos que el mundo necesita. Bueno, yo quiero que esos recursos vayan con valor agregado. No quiero que me afanen el litio. Quiero fabricar una batería de litio. No lo podemos hacer. Nosotros tenemos la tecnología nuclear más avanzada para reactores modulares pequeños. Me lo explicó Adriana Sarkis, que también es de Argentina Humana y que fue la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso es un esquema de agregado de valor, pero formidable, formidable. Y es la cuarta revolución industrial. Tendríamos que estar hablando de la transición energética y los empleos que se van a generar en la transición energética, de los empleos que se van a generar a partir de la aplicación de la inteligencia artificial, que el presidente dice también una verdad a medias. Dice, bueno, cuando hubo avances tecnológicos, nunca se perdieron empleos, sino se crearon empleos, y hace una cuenta rarísima de que solamente el 10% tendría empleo, si la teoría... Acá Ludita no es nadie. Yo soy fanático de la tecnología, estudio temas tecnológicos, conozco técnicamente bastante mejor que el presidente las cuestiones. Lo que sí sé es que va a haber una transición. Y en esa transición, si no hay una preparación adecuada de lo que él llama capital humano, que para nosotros son seres humanos, no son capital, el ser humano nunca es un capital, nos vamos a quedar arafue. De hecho hemos hablado muchas veces acá qué se hace durante la transición. Claro. También me parece que es una discusión posible y una pregunta posible es ¿qué industria? ¿A qué costo? ¿Cuál industria? ¿Todo? ¿O hay cosas que no vale la pena hacerlas acá porque es más económico traerlo de afuera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacerlo con inteligencia, porque tampoco es justo que por proteger un sector industrial tengas a un montón de asalariados urbanos comprando cosas carísimas, donde en general terminan pagando más los pobres, porque el que tiene un poco más de plata se va afuera y lo compra en otro lado. Estamos hablando en el mismo idioma. Quiero que empecemos por entender que estamos hablando en el mismo idioma. Claro, no hay una dicotomía en el planteo. Yo creo que las industrias que son mano de obra extensivas son importantes para la Argentina. Por ejemplo, la industria textil y la industria indumentaria. Son importantes porque necesitamos que existan esos puestos de trabajo. Y creo que es particularmente un caso en el que hay una cuestión que es económica y es ética y tiene que ver con el dumping y tiene que ver con el trabajo esclavo. Es decir, con nosotros... la catadura moral de un pueblo se mide, por ejemplo, por no destruir sus glaciares o por no hacer un festival de importaciones con mercadería que por ahí provienen del trabajo esclavo. Entonces, nosotros podemos tener una industria textil exportadora incluso. Desde luego que la podemos tener. La podemos tener y podemos tener cientos de miles de puestos de trabajo en esa industria. Podemos tener una industria de agregado de valor a los productos de origen extractivo, pero ¿cómo que no la podemos tener? Eso lo tenemos que fomentar. Las inversiones del RIGI, ¿ustedes las tienen, los números? ¿De las que ya se pagaron? Bueno, yo la verdad que no lo sé de memoria, sé la cantidad. Los dólares que entraron. Los que ya están puestos en la Argentina, no, la verdad es que no lo sé. Bueno, a mí, nuestros economistas me dijeron que son 0. Lo que ya hay compromisos, no se puso todavía la plata. Está bien, pero los papeles se los llevan viento, ¿eh? Hay que poner la plata, hay que ver la plata que entró. Hay que ver cuánta plata le entró a la Argentina, cuántos dólares le entró a la Argentina, que no sean deuda, sino que sean inversión extranjera directa, porque los únicos dólares que entró a la Argentina son los que puso Trump en el medio de la campaña electoral, que el propio presidente reconoce en un acto de honestidad brutal, que vino a rescatarlo Donald Trump cuando había perdido las elecciones. Me pareció extraordinario que lo diga, porque efectivamente vos veías a Milei y lo veías a Lamelas y decías, ¿quién es el jefe de Estado acá? ¿No será que este tipo es el administrador colonial de un Estado que no es el nuestro? Y yo la verdad veo en este alineamiento, que es muchísimo más pornográfico que el que tuvo Menem en las llamadas relaciones carnales, porque es de un nivel de degradación y de indignidad indescriptible. Veo todo pérdida para la Argentina. No veo ganancia. No veo lo que viene de bueno a la Argentina con estas relaciones carnales. ¿Vos lo ves? Pasa que me cuesta pensarlo como relaciones carnales o la cuestión geopolítica. Sí, preferiría que no tuviéramos esa dependencia de Estados Unidos ni de ningún gobierno. Me parece que la soberanía es siempre preferiría. Ahora, me parece que cuando Estados Unidos rescató a la Argentina, hubo un montón de argentinos que ese lunes respiraron aliviados. Porque estoy de acuerdo. La gente labura, quiere vivir más o menos en paz. Me parece que que vos sepas cuánto valen las cosas, que ahora hay que ver qué es lo que pasa, trae tranquilidad. No hay nada peor que no tener previsibilidad, que no poder armar un plan en ese sentido. ¿Quiero que lo vaya bien el gobierno? Sí, quiero que lo vaya bien el gobierno. A ver, cuando vos decís esto, estás poniendo temas fundamentales, tener ordenada la vida. El salario dinámico y el banco de horas es precisamente no tener previsibilidad en la vida. Eso le toca al 40 y pico % de los trabajadores asalariados. Después hay un montón que están en una situación de muchísima más inseguridad en la informalidad. O sea, que no le está ordenando la vida a los argentinos. Ahora, lo que dijiste del lunes, a mí me parece que es muy importante.
es verdad que un montón de gente dice, che, si pierde Milei, el lunes se me va a enquilombar la vida. Es absolutamente cierto. Y probablemente hubiese sucedido. Ahora, la política argentina tiene que estar sometida a que venga alguien con una pistola en la cabeza y te diga una pistola económica y el día de mañana puede ser una pistola militar. ¿Quién tiene que gobernar el país? A ver, si a mí mañana me dicen, sacá mi rol como dirigente político, hay elecciones nacionales, y Trump dice, si no gana Milei, voy a tirar una bomba. Yo probablemente vote a Milei, yo no quiero que tire una bomba en mi país. Ahora, tampoco quiero vivir oprimido como un pueblo totalmente dependiente y con miedo. No, igual. No, pero es que hay algo de eso. Me parece que lo pones en una... tenemos que cerrar, pero lo pones en unos términos que me parece que tampoco son. Porque digo, si la oposición estuviera pensando en un proyecto superador de Milei, que pudiera generar confianza también a esa gente que tiene que poner plata en la Argentina, que pudiera generar otras condiciones, la gente quizás votaría otra opción. A mí lo que me parece es que todavía no hay clara otra opción. Mira, en el debate de ayer, creo que tampoco quedó claro un proyecto sólido y estructurado. Nosotros tenemos una fundación de desarrollo humano integral, tenemos 18 equipos de trabajo, tenemos proyectos y programas muy buenos. Lamentablemente, si yo viniera acá a desarrollar durante 2 horas eso, no tendrías audiencia, porque el sistema comunicacional no es para desarrollar perspectivas programáticas para el futuro de los próximos 10 años de las políticas de Estado. Entonces lo hacemos para los sectores que son minoritarios, que se interesan en eso. Y te invito, podés entrar a la página Fundación de Desarrollo Humano Integral y que veas nuestras propuestas, nuestros proyectos, y si existe el espacio para poder debatirlos. Por eso yo digo, la cuestión del sistema de valores que Milei plantea, donde la justicia social es una aberración, donde hay un garantismo en el que... ¿Vos escuchaste lo que dijo sobre la inocencia fiscal? Habló de la presunción de inocencia como si fuera Zaffaroni. Ahora, es un zafaronismo para evasores. Bueno, son concepciones que me parece que ninguna persona que tenga una perspectiva humanista de la vida puede compartir. Y la crítica que hagamos a el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo muchísimo... Por ejemplo, otra cosa es real, no son 7 de cada 10, son 6 de cada 10. Pero es la pobreza infantil que dejó el gobierno anterior es repugnante. Este gobierno no la mejoró, ¿eh? No es verdad eso, porque existe el salario directo y el salario indirecto. Tengo que cerrar, Juan, perdón, pero... Gente, bueno, como les digo siempre, gracias por ver el video hasta acá, gracias por quedarse, pónganle me gusta si pueden, comenten. Esta parte del video no hace falta que la miren, yo hago un pequeño descargo y también para debatir con la gente del chat y todo. Quería mencionar ahora el tema de Esper, de Spagnuolo, ¿no? Spagnuolo ya procesado, Esper exiliado en su casa sin salir prácticamente, según lo que dicen. No estoy chamullando, se supone que está recluido en su casa y no quiere prácticamente ni salir. Pero bueno, el gobierno que decía que venía a terminar con el choreo, que decía que venía a terminar con el curro, con los políticos chorros, ¿no? Todo lo que... el verso ese, y finalmente los audios de Spagnuolo, que terminó procesado. Todo el gobierno decía que era mentira, que no, que eran de ya, que eran falsos. Terminó siendo todo real, terminó el chabón procesado. Esper con lo de Fred Machado recluido en su casa, como les dije. Probablemente muchas cuestiones más de corrupción. Demian Redel, que renunció hace un par de días de la nucleoeléctrica, no se sabe por qué. Un montón de gente que le renuncia al gobierno. Lo del INDEC, ¿no? Que ya por ahí va quedando viejo, pero fue hace unos días. Nos vamos olvidando de todo porque va pasando demasiadas cosas. Y nada, no, para mí no hay que naturalizar todas esas cosas que fue pasando, todos los traspiés que ha tenido el gobierno con la corrupción, con los sobreprecios en cosas. Lo de Landi es una vergüenza con Spagnuolo, como hablábamos al principio. Involucraban a Karina y de ahí no se habló más nada. Llegó hasta Spagnuolo, ¿viste? La verdad, una vergüenza total. Muchos de ustedes también seguro no se olvidan, obviamente. Pero bueno, después otra cosita que nada que ver con esto, pero quería agregarlo también a la parte del video. Hay algunos que a veces comentan que exagero un poco a veces con los títulos. Miren, yo trato de no hacerlo, me gustaría no hacerlo, pero la realidad es que si no lo hago, por ejemplo, por las estadísticas que da YouTube, hay muchísimos de ustedes después que no entran a los videos, por ende se difunden menos, llegan a menos gente, y la realidad es que es algo crucial. Entonces la verdad que es parte de las reglas del juego. Yo trato de no insultar, de mantener el respeto, pero bueno, un poco de condimento le tengo que meter a los títulos para que también ustedes entren y se difunda la palabra. Yo, como les digo, trato de no irme al pasto con los textuales, con los títulos. Es un aderezo, diría yo. Trato de nunca mentirles ni nada, pero ya les digo, si no se difundiría todo mucho menos, y la realidad es que eso no nos sirve a ninguno. Así que bueno, obviamente les pido disculpas por eso, son un poco parte de las reglas del juego, tristemente hoy en día. Si no, la verdad es que después ustedes no entran a los videos, no es que lo hago porque me gusta. Pero bueno, gente, gracias por ver los videos, gracias por apoyar el canal, nos estamos viendo en el siguiente video.